Vamos a hablar con Aldo Abraham, que él es economista y nos va a poder ayudar en todo esto. Aldo, bienvenido, buen día. Lorena Ortiz, Santiago Montórfono y Alejandro López lo saludan. ¿Cómo está? Muy bien, buen día. Un gusto estar charlando con ustedes. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cuándo le vamos a meter la tijera a la dirigencia política en representaciones legislativas, Aldo? No solamente en representaciones legislativas, nosotros tenemos un Estado en este momento que lamentablemente los argentinos hemos dejado que por décadas los políticos lo construyan para servir a la política y servirse de los ciudadanos. De hecho, fíjate vos que a pesar de que nos exprimen como naranjas, porque un trabajador que está en blanco, pero no alcanza a pagar el impuesto a las ganancias, con lo cual claramente no es un tipo rico precisamente, ¿no? Claro. Hoy trabaja alrededor de la mitad del mes para el Estado, con lo cual, imagínate si va a poder llegar a fin de mes, una utopía. Sí. Por otro lado, alguien dirá, bueno, bajémosle a este pobre tipo los impuestos, pongámosle más impuestos a las empresas. La Argentina en un ranking del Banco Mundial, o sea que es un ranking muy imparcial, podríamos decir, y muy respetado mundialmente, de 190 países está en el puesto número 21 entre los que más exprimen con impuestos a sus empresas, o sea que argentinos y extranjeros tenemos 178 países en el mundo que nos ofrecen, si ponemos nuestra plata allá, invertimos y producimos en sus países, mejores condiciones. Y nosotros estamos esperando que acá lluevan inversiones de argentinos y extranjeros. Nos vamos a quedar esperando, ¿no? Y por otro lado, una prueba de que, porque la mayor parte de las inversiones, siempre estamos hablando de que lleguen inversiones de afuera, ¿no? Y eso es una mitología que ha quedado, no sé, impuesta seguramente por los economistas y como hablamos nosotros, pero en realidad la mayor parte de la inversión en la Argentina la hacen argentinos con plata argentina. Y una muestra de que nosotros no queremos invertir acá y por eso nos va como nos va, es que somos el segundo país del mundo, según algunas estimaciones, con más fugas de capitales por habitante. O sea, somos de los que más sacan plata de su país, justamente por eso que estamos hablando. Y ni aún así, con esa tremenda forma de exprimirnos con impuestos, al Estado, que estamos hablando de los tres niveles de Estado, ¿no? Municipal, provincial y nacional, no le alcanza para pagar ese tremendo gasto. Y entonces, ¿qué sucede? Nos terminamos endeudando hasta que, por novena vez ya en nuestra historia, estamos reestructurando nuestra deuda porque no la podemos pagar. O, si no tenemos, como pasó por ejemplo en los 80, no tenemos crédito, o también durante el periodo de principios de este siglo, ¿no? 2003 al 2015, como no tenemos crédito, entonces lo que hacíamos era saquear al Banco Central, obligándolo a emitir, sacándole las reservas hasta que llegas a la quiebra al Banco Central y también eso te lleva a una crisis. O sea que claramente los argentinos tenemos un problema muy grave en términos de elegir políticos que se dedican a gastar más de lo que los argentinos podemos pagar. Claro. Mi pregunta sería con respecto al gasto, justamente. Yo tengo así a ojo dos momentos en los que la Argentina tuvo plata. Una a través de las privatizaciones, el proceso de privatizaciones de Menem, y la otra el 2003, digamos el rebote post-devaluación y el precio de las commodities internacionales. Esas fueron como dos grandes oportunidades de hacer algo mejor para este país y no se aprovecharon. Exactamente, la verdad es que tuvimos dos grandes oportunidades, una de ellas fue en los 90, y no solamente por eso, porque la convertibilidad, una de las cosas que nos dio a los argentinos, que no tuvimos luego ni antes ni después por muchas décadas, es estabilidad monetaria, ¿no? Y una de las cosas que se pensaba que iba a lograr la convertibilidad era justamente evitar que el Banco Central financiar excesos de gastos, entonces de los políticos, ¿no? Desde el Estado. Claro. Y obviamente eso no pasó, pero no pasó no porque el Banco Central financiara al Estado, porque no lo financió, durante esa época lo tuvo prohibido, sino como las expectativas sobre la Argentina entraron a mejorar tanto, porque
por primera vez en muchísimo tiempo teníamos una economía estable, increíble, insólito para la Argentina, no para otros países del mundo, pero para la Argentina sí. Lo que pasó es que mucha gente empezó a traer su plata de afuera, incluso mucho crédito e inversión del exterior vino a la Argentina, y eso, lamentablemente, que hicieron nuestros políticos, lo usaron para mantener un exceso de gasto fenomenal, y de hecho en 2001 fuimos a un default, ¿no? Tuvimos la quiebra de la Argentina, ¿no? O sea, fíjense, no hay forma de contener a nuestros políticos. Cuando lo atajamos por un lado, nos quiebran por el otro. Son realmente maravillosos. Y por otro lado, durante la época de inicio, digamos, del 2013 en adelante, es cierto lo que comentaban ustedes, nosotros tuvimos un periodo de crecimiento espectacular. Una, porque también es cierto que la caída que tuvimos hasta el 2002 fue espectacular, ¿no? El PBI se cayó más de 20% en los años anteriores al 2002 y el 2002, y eso implicó un rebote muy fuerte de la economía. Pero por otro lado, nunca tuvimos un contexto internacional tan favorable, tanto en términos de disponibilidad de fondos internacionales baratos, porque estaban muy baratos en ese momento el crédito internacional, sino en términos de valores de nuestras commodities. Para que la gente se dé una idea, esto es como si nos hubieran subido en nuestra familia nuestros sueldos fenomenalmente, ¿no? ¿Qué hicimos con esa plata? Nos la gastamos desde el Estado. El Estado aumentó en términos de la producción, ¿sí?, en proporción a lo que producimos los argentinos. El gasto público lo aumentó en 70-80%. O sea, eso pesó más en nuestro bolsillo. O sea que claramente ellos se terminaron gastando toda la bonanza, y ¿qué nos quedó a nosotros? Pagar después los costos de ese despilfarro, ¿no? Porque lamentablemente después nos bajaron los sueldos porque los precios de los commodities cayeron, y vos te quedaste con un gasto que no lo podías sostener, ¿no? Que es lo que nos ha llevado a esta crisis que estamos viviendo en este momento, ¿no? Esta reestructuración de la deuda, tener que endeudarnos para sostener un nivel de gasto que nuestro sueldo, que ahora bajó, no puede pagar. Bien. Aldo, ¿cómo avisora usted esta próxima post-pandemia aquí en la República Argentina? Muy complicada, y te lo pongo así porque ahora somos todos expertos en coronavirus, COVID-19, Sí. Entonces, te lo voy a dar con un ejemplo. La economía argentina, es cierto que se contagió de COVID-19, y es cierto que obviamente eso le ha generado un perjuicio, pero lamentablemente tenía patologías graves preexistentes, y vos sabés que cuando un enfermo se contagia pero con patologías graves preexistentes, eso lamentablemente implica que tiene un mayor riesgo de morirse. O sea, en términos de un país, de entrar en una crisis muy profunda. Y por el otro lado, una vez, si tiene la suerte de salir adelante y curarse, el daño que sufre físicamente es mayor que alguien que no las tenía, y además después queda muy debilitado como para curar esas otras patologías. Entonces, claramente acá lo que tenemos que pensar en todo caso es qué hacemos para que cuando salgamos de esta enfermedad del coronavirus, podamos resolver el daño que que se va a ver generado en la economía, que va a ser gravísimo, porque el nivel de desempleo en la Argentina va a quedar por arriba largo del 15%. El nivel de pobreza de los argentinos va a estar cerca de la mitad de los argentinos van a ser pobres al final de esta historia, y entonces hay que sacarlo lo más rápidamente posible de ahí. Y uno mira el antes y ve que en el antes nosotros estábamos muy mal, ¿sí?, y yendo para peor ya, sin coronavirus, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que identificar el problema, estas patologías preexistentes, para curarlas, y claramente una de ellas es esta que estábamos hablando hace un rato. Los argentinos no podemos pagar este nivel de gasto público, aunque los políticos crean que pueden multiplicar los panes y los pesos. Eso pasó hace más de 2000 años y no lo hizo ninguno de ellos, ¿sí?, que multiplicaban los panes y los peces, es cierto. Acá quieren multiplicar los panes y los pesos. Y ellos no son magos, o sea que si
hay que achicar el gasto público, hacerlo más eficiente y que le sirva a los argentinos y no a la política, que lo podamos pagar, así no vamos quebrando de vuelta y vuelta o al Banco Central o por un default. Por otro lado, hay que bajar la presión tributaria, porque si no acá nadie va a querer invertir. El otro día escuchaba al ministro de Producción Culfa decir, bueno, ahora nos dimos cuenta con todo esto que hay una economía informal fenomenal con el coronavirus. Sí, pero es porque justamente es imposible para una pyme o un emprendedor pagar la cantidad de impuestos a los tres niveles de Estado que hay, que son 165 impuestos y tasas. Es una barbaridad, ¿sí? También es imposible para una pyme o un emprendedor tratar de cumplir las más de 69.000 regulaciones que hay en la Argentina. Imposible, ¿no? Tampoco es posible para las pymes, las grandes empresas y también los emprendedores generar empleo con una legislación laboral arcaica que lo único que ha hecho hasta ahora es desincentivar justamente la creación de empleo productivo. Entonces, si uno tiene en cuenta todo eso, te das cuenta de por qué la Argentina no despierta credibilidad con respecto a sus posibilidades de crecimiento futuro, por qué hay tanta economía en negro, porque es imposible cumplir con toda esta maraña pesada que nos ha impuesto la política, y por el otro lado también por qué había una falta de credibilidad en la Argentina, que es lo que hacía que fugáramos capitales y obviamente sigamos haciéndolo, y obviamente eso generara la crisis y la recesión que ya veníamos teniendo antes del coronavirus, y eso es lo que hay que cambiar las expectativas, y la única forma de cambiar las expectativas es anunciar un plan que no va a ser, los milagros en economía no existen, que no va a ser de un día para el otro, pero que puede ser un plan de 2 años, creíble, anunciarlo explícitamente para resolver estos 3 problemas que acabo de mencionar y generar la expectativa de que sí, este país parece que puede llegar a tener un futuro de crecimiento hacia adelante, y obviamente si nos logran convencer de eso, los argentinos vamos a volver a traer nuestra plata al país porque va a ser negocio y este país va a poder crecer más rápido y sacar más gente de la pobreza y darle a más gente empleo después de esta pandemia, ¿no? Aldo, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Gracias. Aldo Abraham, economista, ha pasado por La Primera Mañana.